Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Charlas con la Nube, el podcast donde hablamos sobre desarrollo sostenible y medio ambiente. En esta ocasión, sin embargo, debido al contexto, es necesario hablar sobre cultura de paz y conflictividad. Para eso tenemos como invitado a Huáscar Pacheco. Él es especialista en análisis de conflictos en la Fundación UNIR. Y quiero resaltar, enfatizar que este podcast se realiza en el marco de la campaña Hablando se entiende la gente, promovida por UNITAS con el apoyo de DECA Austria y Adveniat. Bienvenido, Huáscar. Muchas gracias y bueno, siempre gracias por el espacio y por la conversa que seguro vamos a tener y va a ser interesante. A nosotros nos gusta empezar conociendo un poco más allá de la temática al personaje, a la persona que tenemos acá. Sabemos, estamos ya haciendo algunas preguntas en un inicio, y sabemos que estás 15 años trabajando en UNIR, una organización, una fundación especializada en algo muy específico que es cultura de paz. Cuéntanos un poco sobre ti, cómo es que llegas a meterte en esta temática y a trabajar por tanto tiempo esta temática. Sí, obviamente, bueno, yo estudio ciencias políticas del 2005, el 2006 comienzo, termino el 2010, pero el 2009 comienzo, como bueno, la universidad siempre te pide que tengas esas prácticas profesionales, un poco, no quiero decir por casualidad, pero habíamos tenido contacto con la fundación de la universidad porque tenía en ese momento un proyecto que se llamaba Los Buses Interculturales. Y durante un par de semanas estuvo parqueado uno en la puerta de la universidad. Entonces ahí conocimos a UNIR, conocimos un poco la temática y buscando un poco estas prácticas profesionales, comencé una pasantía en agosto del 2009. Y bueno, estuve hasta finales del 2009 como pasante y luego se dio la oportunidad, se estaba abriendo el Observatorio Latinoamericano de Conflictividad Social entre la Fundación UNIR y el Programa de Análisis Político y Escenarios Prospectivos del PNUD, del PNUD. Y bueno, se dio la oportunidad de quedarme como asistente de investigación y nunca me fui. Y 15 años después, con algunos momentos sí, en función de algunas complejidades, pero en general casi 15 años, Sí. Estamos en la fundación trabajando, bueno, yo desde el área de análisis de conflicto, pero la fundación siempre comprometida en el tema de tratar desde lo que se pueda y un poquito más a veces, de fortalecer la cultura de paz en el país, ¿no? Y ahora que estamos yendo a la segunda vuelta, ya hemos pasado la primera elecciones 2025, vamos a hablar un poco del libro que ha sacado la Fundación UNIR. Antes, resaltando que este podcast está siendo realizado en el marco de la campaña Hablando se entiende la gente, promovida por UNITAS y con el apoyo de DECA Austria y Adveniat. Ahora sí, pasamos a conversar un poco sobre un estudio, un libro reciente que han sacado hace un par de meses, si no estoy mal, Sí. titulado Del desencuentro a la crisis, conflictividad política en Bolivia. Yo estaba leyéndolo y me llama mucho la atención. Fundación UNIR creo que está en un país, es como que Fundación UNIR fuera minero aurífero y estuviera en la Amazonía boliviana, como en un lugar repleto de los recursos, digamos, ¿no? Y me surge este interrogante, quisiera hacerte la pregunta, ¿cuál es la razón de que Bolivia tenga una cultura política tan confrontacional y violenta, ¿no? Es como se describe en el texto. A ver, yo creo que como tú bien dices, los conflictos son absolutamente parte de nuestra historia, de nuestra realidad. Hay muchos momentos constitutivos en la historia, no solamente recientes, sino también de más larga data, donde los conflictos sociales han sido determinantes para los cambios que se han generado, ¿no? Algunos buenos, otros no tanto, pero siempre el conflicto ha sido parte, digamos, de la cultura política boliviana. Ahora, ¿por qué son tan violentos hoy en día? Hay que reconocer que la conflictividad tiene momentos de mayor o menor violencia, ¿no? En función de ciertas coyunturas y demás. Pero creo yo que lamentablemente en los últimos tiempos, si bien esta lógica más constructivista de que el conflicto genera cambio social, ayuda a visibilizar ciertas realidades que de otra manera probablemente no se visibilizarían, lamentablemente en algunas circunstancias se ha instrumentalizado un poco el conflicto, se ha vuelto una herramienta un poco corporativa en la que ciertos actores lo han utilizado para defender intereses, valga la redundancia, corporativos, ¿no? Y justamente es en esos momentos cuando la conflictividad ha decantado con mayores niveles de violencia. No nos olvidemos en la historia muy reciente, en junio de este año, ¿no? Hemos tenido momentos de muchísima
confrontación, de mucha violencia, muertes. Lamentablemente la Defensoría del Pueblo cuenta 8 en esos 15 días más o menos de movilizaciones. Y que bueno, hemos tenido un escenario en el que un grupo corporativo se ha movilizado en una demanda, independientemente, no vale la pena creo caer en legítimo, ¿no? Pero en búsqueda de representar un grupo específicamente, no tanto por un bien común, y ahí se da un escenario muy complejo. Obviamente también en ciertas circunstancias donde el Estado ha pasado las masacres a Cabas, en Cata, digamos, ha desplegado en ciertos conflictos mucha violencia, también se han dado estos episodios, pero sí no creo que sea hoy en día una constante. Sí son momentos, producto de coyuntura, pero los conflictos no necesariamente todos los conflictos son violentos. De hecho, la mayoría de los conflictos se mantienen en unos niveles nosotros le decimos en la Fundación de Radicalidad, pero digamos en unos niveles de violencia relativamente moderados, con ciertos momentos. Les doy un dato. Todos los meses, más o menos el 15% de los conflictos llega a un nivel de enfrentamiento. Okay. Ya sea entre actores públicos, o sea, entre dos actores sociales, o entre un actor social y la fuerza del orden. Y lo interesante igual es que estos últimos meses, paradójicamente lo que se podría esperar, la conflictividad se ha contenido. Estamos con una menor cantidad de conflictos, menos violencia. Eso es interesante verlo. Octubre, ¿no? Se caracteriza por ser un mes. Hay muchos memes. Sí. No es lo que ha ocurrido. No. ¿Será por el tema de elecciones y económico también? Sí, de hecho, hace un año más o menos más que la conflictividad económica marca, ¿no? Totalmente el panorama de la conflictividad en Bolivia. Uh-huh. Pero nosotros estimamos, obviamente son lecturas, ¿no? Ya a través de los años y bueno, que se ha contenido la conflictividad justamente por las expectativas electorales, ¿no? Sí. Muchos actores que han decidido como que postergar su movilización esperando a que los nuevos actores políticos, quien sea que asuma, bueno, va a asumir el 8 de noviembre, pero quien sea que gane el fin de semana, den ciertas respuestas y en función de eso movilizarse o no. Ahora, instrumentalización del conflicto y la violencia por parte de grupos corporativos. Desinstitucionalización del Estado, digamos, falta de atención a las demandas u otros elementos que contribuyan a esto, también se pueden identificar. Por supuesto. A ver, no solamente lo decimos en este libro, bueno, en este documento, que por cierto hago propaganda, es la primera parte, sí. La segunda va a salir el 8 de diciembre. Ahí va a salir en la edición. Gracias por el espacio. No solamente es producto justamente de esta conflictividad, producto y todos los campos, digamos, de conflicto, producto de una coyuntura específica, sino también es producto de problemas estructurales. Uno de ellos es obviamente la fuerte desinstitucionalización que estamos viviendo, que de alguna manera siempre ha existido, siempre hemos tenido un Estado débil, pero que en los últimos años ha dado como que síntomas de mayor profundización de este fenómeno, ¿no? Un Estado que muy pocas veces, lastimosamente, incluso en niveles subnacionales que se supone están más cerca de la gente, es capaz de responder adecuadamente a las demandas de las personas. Entonces, en un escenario en el que el llamado a atender tu demanda no lo está haciendo adecuadamente, la protesta es lo que se constituye el camino, ¿no? Para lograr que se te atienda. Y otro rasgo, no necesariamente la violencia, pero la mayor afectación de las medidas de presión de los actores es justamente el resultado de esto. Yo como actor social pragmático que entiendo que necesito que se me atienda mi demanda y he visto que si solamente bloqueo la puerta del Ministerio X no me van a atender, lo siguiente es que bloqueo una carretera. Sí. Entonces tienes hoy en día muchas medidas de presión de muy alta intensidad como bloqueos de carretera, qué sé yo, por demandas que no las menosprecio, son muy importantes todas, pero que son de carácter mucho más local, pero que no tienes medios institucionales para que las atiendan, digamos, de una manera más pronta, si quieres. Sí. Y las autoridades también se han acostumbrado, creo que es una costumbre de ambos lados, ¿no? Claro, por supuesto. La gente, el Estado, las autoridades. Y los actores institucionales no tienen muchas veces el interés y en otros tantos las herramientas para atender adecuadamente estas demandas. Entonces, lo único que hacen es esta lógica, siempre utilizamos esta analogía, siempre todos los que trabajamos en conflictos de bomberos, ¿no? Yo voy y apago, o sea, apago el incendio porque ese incendio puede afectar mi gestión, pero no estoy atacando las causas de fondo. Entonces, todos los meses en Bolivia tenemos cerca de 20% de conflictos que vienen de periodos anteriores, o sea, son conflictos reincidentes, si quieres, ¿no? Y normalmente los conflictos son más violentos, tienen mayores complejidades, y son resultado de que se han firmado un montón de acuerdos que nunca se llegaron a cumplir adecuadamente porque solamente buscaban que se desescale el conflicto y la medida de presión se suspenda para que no tenga mayor afectación a su gestión. Sí. Yo quiero contarte una anécdota antes de pasar a la siguiente pregunta y después ir al tema de
cómo atacar a las causas estructurales o qué se puede hacer para mejorar la situación. Pero creo que esta cultura realmente es una cultura del conflicto en Bolivia. Supongo que a nivel Latinoamérica y otros países también se ve algo similar, no lo sé. Pero tanto así que en colegio, mis compañeros se van a acordar, muchas veces nos rebelábamos contra el sistema y el mecanismo de rebelación era bloquear clases. Claro. Era porque pues te bombardean también los medios de comunicación, yo qué sé, te acostumbras a ese mecanismo. Nosotros lo que hacíamos era atrincherarnos en el curso, impedir que entre la profesora en una suerte de buscar que atiendan ciertas de nuestras demandas. En el texto dicen que más o menos el 30% de los conflictos son en formato, digamos, a través del mecanismo de los bloqueos. El bloqueo creo que es tradición en Bolivia. ¿Tú sabes, han estudiado cómo es que surge esta medida tan efectiva, pero tan dañina también para el país? Bueno, en general muchas medidas de presión, unas más simbólicas y otras más prácticas, si quieres, como estos vienen de las luchas sociales de los 60, 70, ¿no? El tema de la huelga de hambre, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, el tema de la huelga de hambre de Domitila Chungar, la dictadura de Banzer y demás, y el bloqueo de carreteras también viene de ahí, de alguna manera. No me animaría a dar un momento exacto, pero cuando nosotros hemos hecho, digamos, el levantamiento de nosotros lo llamamos los repertorios de movilización que tienen los diferentes actores, el bloqueo de carreteras viene obviamente de las luchas en la dictadura y demás. No nos olvidemos, muchos, bueno, en ese momento no eran cooperativas, eran muchos sindicatos mineros cuando se atrincheraban, digamos, en Guanún y qué sé yo, en contra de la represión militar. Entre las cosas que hacían, bloqueaban las carreteras justamente para impedir primero que ingresen las fuerzas militares por un lado y por otra cosa, para meter un poco de presión y demás. Entonces, muchas de las medidas de presión que hoy en día se utilizan vienen de esas luchas históricas, si quieren, de los diferentes actores que en su momento se han movilizado para reivindicar sus derechos y también con una mirada, no es que suene melancólica, pero a veces un poco más amplia de lo que a veces los vemos últimamente, ¿no? Ahora pasamos un poco al tema de cómo resolver este tema, ¿no? Cómo atacar a las causas estructurales, cómo con un Estado que evidentemente es débil, tiene limitados recursos, capacidades y yo qué sé, aunque dicen que plata siempre hay y lo que sobra son ladrones. ¿Cómo pasar de esta conducta de bomberos y de atender emergencias a resolver problemas estructurales y empezar a crear una cultura de paz, estabilidad y diálogo? Bueno, algo que igual, disculpen si hablo muy institucionalmente, pero que desde la Fundación tratamos de apuntar desde los espacios que tenemos, es la lógica de la prevención entendida en la mirada de dar herramientas necesarias a los actores llamados a atender estos conflictos, de manera de que cuando se les presenten, su atención y su gestión idealmente te lleve justamente a atender las causas estructurales, a una lógica de prevenir cierto escalamiento de la violencia y demás. Entonces, una forma que es menos estructural, si quieres, tal vez más de la mano de las diferentes organizaciones de sociedad civil, los diferentes actores que apoyan esto, es la lógica de la prevención, ¿no? De dar estas herramientas. Ahora, si nos ponemos más estructurales, yo creo que pasa primero por mejorar o generar en muchos casos ciertos canales de atención del Estado, no de una lógica de prevención, a veces se habla mucho de estos sistemas de alerta temprana y demás, que personalmente no creo yo que funcionan, pero sí en una lógica de, por lo menos, tener estos canales institucionales que, valga la redundancia, canalicen estas demandas que son insatisfechas, ¿no? Hoy en día no los tienes, hoy en día hay muchos actores que llegan a la protesta, no porque lo quieran, porque es caro protestar, en el sentido de que si yo soy un actor que tiene unas condiciones relativamente precarias, me cuesta mucho dejar mis actividades para movilizarme, sino porque no tienen otro camino, han agotado todas las vías institucionales. En el tema socioambiental en el que ustedes trabajan, es muy claro, muchos actores han agotado todas las vías institucionales para que no se violen su territorio, qué sé yo, y luego llegan a la protesta. El problema está que en esos casos, por ejemplo, llegas a la protesta y la protesta tampoco te asegura ningún tipo de digamos, atención o reivindicación, y están en total indefensión, ¿no? Entonces, tal vez uno hablando muy, qué sé yo, muy idealmente, es que el Estado en algún momento, ojalá en un plazo no muy largo, reconstruya o construyan, depende de la situación, estos canales de atención, de captura de demandas en el momento que sea necesario para no evitar, no es la palabra correcta cuando hablamos de conflictos, sino para
digamos, atender adecuadamente y en un momento oportuno estas demandas, ¿no? Y de parte de la población, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, para evitar que colegiales bloqueen a sus profesores, o evitar que jóvenes, niños crezcan bajo esta lógica de que si no me hacen caso tengo que bloquear, si no me hacen caso tengo que protestar? O también, ya yendo a un caso quizás más extremo, en los últimos años ha habido mucha división política o política, yo diría más que todo, ¿no? Y confrontaciones que llevaban a protestas en la calle y sacaban funcionarios públicos para golpear a la gente y violencia de ambos bandos. ¿Qué se puede hacer para trabajar ese tema que ya corresponde más a nivel personal y a nivel social también? Yo creo que hay un término que suena bien tecnócrata, yo me acuerdo que lo he aprendido cuando he pasado materia que se llamaba gestión pública hace casi 2 décadas atrás, pero es el tema de la previsibilidad de la norma. Es paradójico porque no ha perdido vigencia, y es que lamentablemente en Bolivia hemos perdido esta lógica de que, por lo menos parcialmente, de que la norma se aplica de igual forma para todos y en todas las circunstancias. Entonces, cuando tienes esta falta de previsibilidad del uso de la norma, los caminos alternos como la protesta, como yo presionar corporativamente para que se me atienda, resultan los más prácticos, ¿no? Si no reconstruyes esta lógica desde el Estado de que las normas están para cumplirse y deben cumplirse siempre, independientemente de quién sea el actor afectado o el actor interpelado o el actor que se moviliza, y que deben cumplirse con justicia para todos, que sé yo, aunque suene muy idealista, vas a recuperar un poco, vas a cuestionar, si quieres, esta dinámica de que yo me movilizo porque no me importa si existe una norma. Ojo, lo que no quiero que parezca es que estoy diciendo que el conflicto es malo. El conflicto tiene muchos matices positivos. Lamentablemente, en un contexto complejo como el que estamos conversando, el juego o las posibilidades de que los conflictos se instrumentalicen, como decía al principio, es mucho más alta, ¿no? Entonces yo creo que hay que comenzar por ahí, porque así la gente, desde los jóvenes en el colegio, van a entender que si yo sigo los procesos administrativos, si yo sigo cierta normativa, voy a conseguir lo que quiero, en vez de, que suene paradójico, encerrar a mi profesor, qué sé yo. Puede ser una anécdota chistosa, pero eso te muestra también cómo funciona un poco desde la mirada más, no sé, más sencilla, digamos, el uso de la norma y demás, ¿no? Sí, sí, sí. En el texto hablan de perspectivas. Creo que son 4 ya por el final. 4, si no estoy mal, perspectivas, sí, sí, de qué podría ocurrir. Salió antes de la primera vuelta. Sí, sí, sí. Esa era la idea. Hay muchas cosas que han cambiado y en una semana va a cambiar muchísimo más. No sabemos quién va a ser el futuro presidente. Quizás cuando esto ya salga ya sepamos. Probablemente, pero ya hay 2. Claro, ya tenemos 2 opciones. Antes teníamos 4. Sí, y muy diferentes también, ¿no? Ahora, por lo menos a nivel económico, un poco similar, muchas cosas similares, en otras cosas distintas. ¿Reducirías las perspectivas en función a qué puede ocurrir después de esta segunda vuelta y cuando ya tengamos elegido al presidente? ¿Qué puede pasar a nivel de cultura de paz, de conflictividad y estabilidad y gobernabilidad también para el próximo gobierno, con tuto, con paz? Tal vez si no quieres entrar a precisiones, pero ¿por dónde pinta la cosa? Sí, mira, nosotros justo hemos estado haciendo el ejercicio últimamente, entendiendo de que esta palabra ha vuelto a cobrar vigencia, el tema de la gobernabilidad, ¿no? En algún momento como que perdió, se vació un poco de contenido y como un significante, digamos, vacío, se ha vuelto a llenar con otras lógicas, con otros contenidos. Y creo yo que ahorita es un poco difícil prever mucho. Yo creo que hay que esperar las primeras semanas, tal vez. Ahí vamos a tener claridad, porque como si bien dices, económicamente como que el acuerdo el domingo de alguna manera como que se daban ciertas razones mínimas, pero se daban más allá de las diferencias, ¿no? El tema es que, o sea, yo creo que hay un acuerdo y un entendimiento colectivo en la sociedad de que hay que hacer un ajuste económico. El modelo económico del MAS se ha agotado, que es necesario tomar ciertas medidas que van a ser complejas. Unos lo dicen de una forma, otros lo dicen que lo van a hacer de una forma. Yo creo que hay que esperar un par de semanas tal vez para prever. Lo que sí nosotros, y ya lo identificábamos aquí en las perspectivas, que como tú bien dices, han cambiado mucho, se han mitigado algunos riesgos felizmente, porque... Sí, se hablaba de que probablemente ni elecciones. ¿No? Y más bien nuestra vocación democrática nos ha más bien mitigado todos esos riesgos.
es que y justamente eso también explica por qué la conflictividad está contenida, hay demasiada expectativa económica. Actualmente hay una lógica, si bien estamos con estas colas y bueno, con anuncios así medio incendiarios como el ¿cómo es el presidente de YPF la semana pasada y demás? Hay una expectativa económica que tiene que ser respondida, por lo menos simbólicamente, en un periodo relativamente corto a la asunción del nuevo presidente, ¿no? Entonces, no te olvides que siempre, independientemente de la situación sea más o menos compleja, siempre hay como un periodo de gracia después de que asume un nuevo presidente, ¿no? La gente espera, si le da unos meses para ver qué hace y ver si se moviliza, ¿no? 100 días, dicen, ¿no? 100 días, decía Samuel de las Medianas, unos dicen 3 meses, unos dicen 4, 5, también vienen las fiestas de fin de año, la gente igual está como rearticulando, va a rearticular sus alianzas, no te olvides que somos bastante corporativistas en Bolivia, entonces la política se hace corporativamente, por lo menos los últimos 20 años se ha hecho así, seguramente va a seguir de alguna manera, entonces yo creo que ahorita el principal riesgo, si quieres, es esa expectativa económica, ¿no? Yo hago la analogía de que ahorita estamos como una bolsita de helio que se está abriendo, y que si en algún momento pronto a la asunción del nuevo presidente no se dan ciertas señales, por lo menos de mejora parcial, o por lo menos ciertas certezas mínimas, ahí es cuando ese globo que se está inflando va a hacer el kaboom, y ahí la situación se complica y te da paso a una perspectiva de mayor complejidad. Hay que ver otros temas, pero yo creo que todavía hay muchas cosas que están todavía por decidirse en estas semanas, ¿no? Sobre todo el domingo, quién será, bueno, el fin de semana, quién será nuestro nuevo presidente. Hay algo que tú mencionabas, yo tal vez estaba un poco distraído, pero no lo he escuchado mucho en los discursos, sí de pasada, pero es recobrar la institucionalidad de las instituciones democráticas, ¿no? La justicia ha sido politizada, la justicia ha sido utilizada como una herramienta de persecución política, el Congreso ha dejado de ser un organismo fiscalizador, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, organismos que debían ayudar a fiscalizar el poder, se han politizado durante 20 años. No sé si tú has escuchado en los discursos, en las propuestas, que se hable de esto, y cuál es tu perspectiva del lugar que va a ocupar este tema de fortalecer las instituciones en un nuevo gobierno, sea de tuto, sea de paz. Lamentablemente no quiero ser muy pesimista, pero en los últimos meses, hoy, lo que ha centrado el debate, primero la guerra sucia, lamentablemente, nos hemos enfrascado sobre todo en este compás entre la primera y segunda vuelta en cosas muy, incluso personales, ¿no? Y se olvidan de que tienen que gobernar juntos, al final son las bancadas mayoritarias y demás. Pero lamentablemente, incluso antes de la primera vuelta, en los muchos foros que se hicieron, otros que se intentaron hacer y los candidatos no fueron en su momento y demás, no se habló casi nada de temas de recuperar la institucionalidad pública. El debate se centró en el tema económico, que está muy bien porque es urgente, es necesario, además vas a necesitar medidas primero de ajuste y luego probablemente más estructurales, y lamentablemente no está en la agenda, si quieres, de los candidatos y el futuro presidente, que va a ser uno de los dos, el tema de la institucionalidad pública. Se la toca muy transversalmente, y eso la verdad es que desalienta un poco, porque estamos ante una necesidad urgente de una reconfiguración, de un fortalecimiento del aparato público para que recupere este rol de fiscalización. Si no, estamos jodidos. Quizás tan importante como la economía es la institucionalidad. Por supuesto, absolutamente. Volver a institucionalizar. Totalmente, y no se está hablando de eso. Y eso es un tema preocupante, porque está bien, pues los ajustes van a ser complejos, y además hay que hacerlos de manera de que no sean los más pobres los que paguen la factura. Sí. Además de eso, si no recuperas la fuerza del Estado y, bueno, la estructura, la institucionalidad, lo que sea que quieras hacer va a ser, puede que termine con patas cortas, ¿no? Y bueno, ya nos vamos a quedar sin tiempo, así que las últimas dos consultas. La primera, ¿qué rol juegan los medios de comunicación en crear cultura de paz, evitar, no sé si evitar los conflictos, pero ayudar a canalizarlos de una manera correcta? ¿Qué rol juegan las redes sociales? Porque mucho se habla de que ahora los medios de comunicación, pero sobre todo las redes también, ambos te crean burbujas, ¿no? Mediáticas, burbujas de conectividad con la gente, entonces realmente no nos llegamos a conocer y entender entre nosotros los bolivianos. Y la segunda es, si quieres tú aportar algo que no te haya consultado, que creas que es importante tocar. Sobre la primera pregunta, muchas gracias. Yo creo que los medios de comunicación, antes de las redes sociales,
tienen un rol un poco ambivalente, ¿no? En el sentido de que muchas veces posicionan más una mirada más, que es finalmente también un poco lo que necesitan para difundir más sus contenidos, un poco... Morbosa. Sí, más alarmista a veces, ¿no? Y creo yo, y desde la Fundación también lo creemos, que en los últimos tiempos eso se ha profundizado mucho. Nosotros hemos en algún momento sacado incluso un comunicado y demás, de que en momentos de muy alta conflictividad había una sobrealimentación de una percepción de mucha complejidad. Es decir, no negamos que hayamos tenido muchos momentos de dificultad, de alta conflictividad, pero desde los medios hemos percibido que justamente en esta lógica de cajas de resonancia, porque se vende más, qué sé yo, aparecido a las redes, los medios constantemente apuntaban a generar información que hable más de una situación de mucha complejidad que de lo que realmente estaba pasando. Por eso a veces yo me acuerdo que en algunas otras entrevistas me decían, ¿por qué no estamos en la calle si todo está tan complejo? O sea, decían, no hay una correlación entre lo que percibimos y lo que realmente está pasando. Y eso se ha alimentado un poco, y es por eso hay tantas expectativas. Por eso ante estos anuncios como el del presidente YPF, que insisto, ha sido un desatino total, de la semana pasada, la gente inmediatamente se vuelca a las calles, ¿no? Entonces, porque estamos totalmente permeados de noticias de complejidad. Hace un año, un año y medio que nos están diciendo que estamos en una crisis muy profunda, que no la niego, pero estamos totalmente permeados de esta altísima carga de información, de complejidad que se alimenta justamente por las redes sociales. Los algoritmos lo que buscan es reafirmar lo que sea que estés viendo. Normalmente si ves tanto que es crisis, entonces siempre te van a predisponer a darte más información de crisis, de complejidad y demás. Entonces eso ha hecho que la gente, insisto, sin negar la complejidad, viva en una situación como de alerta constante. Sí, sí. Y eso no ayuda porque justamente en momentos de muy alta complejidad, estar en esta alerta constante hace que seas mucho más propenso a tomar decisiones que en otras circunstancias no las tomarías y puedes ayudar o alimentar la violencia. Había una frase de algunos periodistas antiguos que decían, buenas noticias no son noticias, ¿no? Entonces había que buscar siempre lo negativo y claro, la conflictividad. Y de alguna manera se entiende, tienen sus roles, tienen sus agendas los medios, porque al final son empresas, ¿no? Las empresas tienen que vender. Lamentablemente esa idea más romántica del periodismo de investigación y demás se ha perdido un poco. Vuelvo a hacer propaganda institucional. Hace poco hemos sacado un libro que se llama Periodismo de Paz, justamente hace 2 semanas, una reedición, que habla justamente del rol mucho más positivo, si quieres, que tienen que tener, o este enfoque de sensibilidad hacia el conflicto que sería ideal que tengan los periodistas que, por ejemplo, abordan los temas relacionados a conflictividad social y demás, ¿no? Un enfoque más positivo, más dentro del marco de la cultura de paz, para justamente no dar tanto esta lógica de ser más amarillistas, sino más digamos, a ayudar a que la situación no se desborde, ¿no? Pero propositivos, ¿no? Más propositivos, con una mirada menos alarmista, si quieres, ¿no? Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo, pero ha sido una conversación muy amena y muy interesante, muy enriquecedora, Huáscar. Te agradezco mucho por haber venido, por darnos tu tiempo y tus conocimientos sobre conflictividad y cultura de paz. Él es especialista en análisis de conflictos de la Fundación UNIR. Y quiero resaltar que este podcast se ha realizado en el marco de la campaña Hablando se entiende la gente, promovida por UNITAS con el apoyo de DECA Austria y Adveniat. Esperamos que se hayan quedado hasta acá y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Vasco. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias.